Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio UCE Salud. Gracias a Dios podemos compartir de nuevo con ustedes. Y hoy tenemos plato fuerte porque nos acompaña el doctor Santiago Lantigua, quien es internista y nefrólogo, especialista 2 veces, porque hizo una especialidad de medicina interna y hizo una subespecialidad para tratar todas las enfermedades que conciernen a las vías urinarias, llámese desde riñón, uréteres, vejiga, uretra, etc. Todo lo que tiene que ver con las vías urinarias. Pero hoy específicamente vamos a hablar no solo del riñón, sino una enfermedad que de alguna manera enferma el riñón, así como enferma los vasos sanguíneos haciendo vasculitis, puede enfermar el pulmón, puede enfermar cualquier área que toque los ojos, porque puede en un momento producir disminución importante de la visión, ¿verdad? Pero sin embargo, yo digo que ella se ha ensañado contra el riñón. Nosotros vamos a hablar de enfermedad renal diabética. Buenas tardes, doctor. Saludos. Bienvenido sea a su programa, UCE Salud. Buenas tardes, doctor Polonio. Muchas gracias por invitarme a tu espacio, que es muy famoso aquí en los pacientes del Centro Médico UCE. Gracias por invitarme nuevamente. En el día de hoy yo quisiera hablar de enfermedad renal diabética. La diabetes, como todos saben, es una enfermedad sistémica que afecta a todos los órganos y sistemas del cuerpo y consiste en un aumento sostenido por encima de los límites establecidos, y eso puede causar un daño a diferentes órganos, a los órganos blancos principalmente, que son el riñón, corazón, el lecho vascular, la retina. Todos esos órganos se ven afectados por ese aumento sostenido de la glicemia basal. La diabetes es una enfermedad silenciosa que prácticamente no produce síntomas en los primeros años de la enfermedad. Se diagnostica a veces casualmente, cuando usted le hace una glicemia, va al médico a un chequeo general y dice, tú eres diabético, tienes una glicemia alta. Una glicemia por encima, al azar, por encima de 200 miligramos por decilitro, se considera que el paciente es diabético. Y una glicemia casual por encima de 126 miligramos por decilitro en ayuna, en 8 horas de ayuna, en 2 días distintos, se considera también otro diagnóstico de diabetes. Y la prueba que debe hacerse siempre cuando se encuentra una glicemia por encima de 126 es hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Esa es la prueba diagnóstica más eficaz. Esa te dice si el paciente es diabético o es prediabético, como ya hoy el término se usa cuando una persona tiene niveles anormales de glicemia mayor de 100, pero menor a 126, se habla de prediabetes. Y ya la prediabetes antes no se medicaba, pero ya hoy la prediabetes se medica. Así es, y doctor. Escúcheme, y también la hemoglobina glucosilada. Es otra prueba que hay que mandarle a hacer. Hay que mandarse, pero fíjate que la hemoglobina glucosada o glucosilada es más bien para saber cuál es, si tú tienes un manejo adecuado. Y en el debutante el tiempo. Sí, pero no tanto para diagnóstico. ¿Sabe por qué, Polonio? Porque hay otras enfermedades que pueden dar hemoglobina glucosilada alterada. Tú eres pediatra, tú sabes que la talasemia, la falsemia, hay anomalías en la hemoglobina y puede dar una hemoglobina glucosilada alterada sin el paciente ser diabético. Entonces ya los fisiólogos cogen la curva de tolerancia a la glucosa como la prueba más fidedigna para diagnosticar la diabetes. Y que ha sido por años. Y que ha sido por años. Yo recuerdo en los 80 que nosotros no poníamos a hacer curva cuando yo me estaba... Doctor, una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? ¿Cuál es el mecanismo? Que la diabetes, aunque usted lo dijo muy bien, explicó como todo un maestro que hay una vasculitis, pero ¿cuál es la situación que como que últimamente yo veo muchos pacientes
con enfermedad renal, pero mucho, más de lo que uno acostumbra a ver, producto de ser diabético. Y no siempre son diabéticos tipo 1, hasta diabéticos tipo 2. Porque cuando un diabético tipo 1, tú dices, bueno, ese ya insulino dependiente, pero diabético tipo 2, gente que le diagnostica diabetes a los 40 años y después. Y más aún, a niños se le puede diagnosticar diabetes tipo 2. Un niño obeso probablemente sea diabetes tipo 2. Usualmente la diabetes tipo 2 aparece después de los 35, 40 años. Hay muchos factores genéticos, medioambientales, que tienen que ver con el desarrollo, con que tú te hagas diabético a ligeramente temprana edad. Pero los pobres hábitos alimentarios conllevan a eso, la obesidad, la falta de entrenamiento, ejercicio físico, los malos hábitos alimenticios, como digo antes, y también el factor familiar. La diabetes se hereda, hay un factor importante, la diabetes se hereda y a veces salta generaciones. Y hay que tener en cuenta que la herencia juega un papel importante en el desarrollo de la diabetes. Por eso, una gente con familiares diabéticos requiere mayor disciplina, tanto alimentaria como ejercicio. Mayor ejercicio y mantener un peso adecuado para su talla. Eso es muy importante en pacientes que tengan historia familiar fuerte de diabetes. Pero cada día la gente hace menos ejercicio, más sedentarismo, más comida chatarra, muchas gaseosas. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas para uno ya saber que hay una afectación renal? Bueno, para la diabetes ya hablamos los síntomas que son tardíos, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, apetito tremendo, y no se corresponde la ingesta de alimentos y el paciente pierde peso. Entonces, un segundito y que lo interrumpo. Dijo polidipsia, aumento de la sed, toma mucha agua. Sí. Polifagia, mucha hambre. Poliuria, orina mucho, ¿verdad? Sí, y sí. Muchos pierden también peso. Fíjate, Polonio, la pregunta que tú me haces es una pregunta muy importante, muy interesante, porque la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que aparece los primeros síntomas luego de sobre los 15 años de haberse iniciado la enfermedad renal diabética. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad renal diabética? Fácil, por un simple examen de orina. Por un simple examen de orina, que usted vea una traza o una cruz o dos cruces de proteína en orina, eso quiere decir que ya el endotelio vascular ya está afectado. Los riñones, se ve más en el riñón porque los riñones son una maraña de capilares, donde la sangre, el 20% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que manda el corazón en un minuto. Es el gasto cardíaco. Y el 20% va al riñón en ese minuto. ¿Y aquí qué es lo que tenemos para que la gente vaya viendo? Aquí tenemos, esos son más o menos los riñones de un ser humano. Son dos riñones, la arteria, la vena. Cada riñón de eso tiene 1 millón de nefronas. La nefrona es la unidad anatómica, histológica y funcional del riñón. Por ahí es como dice la gente, por ahí es donde se cuela la sangre. El riñón elimina sustancia que no quiere y conserva la que necesita y elimina el exceso de agua que tiene de más. En cada uno hay 1 millón de nefronas. La nefrona, de ese 20% del gasto cardíaco, si usted lo calcula al día, por el riñón pasa 180 litros de sangre, de líquido al día. Tú dices, productor, esos 180 litros, entonces yo me voy a morir en un minuto. Dice, no, yo me voy a morir porque si yo pierdo 180 litros de líquido, de agua, de sangre, ¿me voy a morir? No, lo que pasa es que el riñón pasa por los glomérulos, por la nefrona, y ese líquido vuelve y se reabsorbe en un 99%. De esos 180 litros se reabsorbe el 99%. Es decir, que lo que el individuo pierde es un 1% de la cantidad de líquido que pierde por el riñón.
180 litros al 1% viene siendo 1.8 litros. O sea que si tú, ¿qué cantidad tú debes orinar? De 1.5 a 1.8 litros en un paciente con 70 kilogramos, más o menos, tú tienes más o menos 70 kilogramos. Entonces tú debes orinar. Dios te oiga. Tú debes orinar Estoy muy lejos de ahí. 180, Muchas gracias. 1.8 litros de orina al día. Claro que eso puede ser un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a la cantidad de líquido que tú ingieras. Y es importante ingerir líquido, porque el riñón, usted se la pone más fácil al riñón, porque si usted ingiere líquido, el riñón puede hacer todo ese trabajo extraordinario que hace, lo puede hacer con mayor facilidad. Y el líquido que el riñón no necesita, lo va a eliminar, lo elimina en forma de orina. Entonces, es importante la ingesta de líquido. En el riñón, aparte de la cantidad de líquido que regula, también regula la acidosis del cuerpo. Elimina sobrecarga de líquido, elimina todos los tóxicos. El riñón elimina los tóxicos que no quiere, por ejemplo la creatinina, que es un marcador que mide la función renal. A veces hay pacientes que van, ay doctor, yo tengo la creatinina alta, poquito alta, y muchas veces que no ingiere la cantidad de líquido necesario, principalmente en pacientes ancianos y en mujeres. Cuando usted viene a darse cuenta que un paciente ya tiene una enfermedad renal diabética, ¿todos esos pacientes van a diálisis? No van a diálisis. ¿Cuáles son los pacientes que terminan en hemodiálisis? Porque realmente yo veo que es un número importante. Lo que pasa es, Polonio, es que ahora se diagnostica más la enfermedad renal que antes. Más rápido. No, que ya en cualquier pueblo hay un nefrólogo o un internista que puede manejar, que te puede decir, mira, tú tienes una insuficiencia renal o tú tienes una enfermedad renal. ¿Cuál es la diferencia entre insuficiencia renal y enfermedad renal? Enfermedad renal es cuando tú tienes un síntoma o un signo. Por ejemplo, tú tienes proteinuria en orina. La proteinuria tú debes eliminar proteína por la orina, pero muy poca. En una recolección de proteína orina 24 horas se debe orinar no más de 150 miligramos de proteína o albúmina, como dice la gente. Por decilitro. No, en las 24 horas. Esa es la prueba estándar. La recolección de proteína orina 24 horas es la prueba estándar para saber si tú tienes una enfermedad renal diabética. Porque hay varios fenotipos o entidades que se pueden decir que son fenotipos. Por ejemplo, hay enfermedades renal diabéticas que se caracterizan por proteinuria. Hay fenotipos de enfermedad renal diabética que se caracterizan por no la proteinuria, sino aumento de creatinina. Y hay fenotipos de enfermedad renal diabética que tienen las dos cosas. Y hay otro fenotipo de enfermedad renal diabética que no tiene ninguna de las dos cosas, sino que tiene una hiperfiltración. Y muchas veces la hiperfiltración es a veces más dañina que la proteinuria en sí. Porque la proteinuria, cuando un individuo tiene de 150 a 300 miligramos de proteína en orina de 24 horas, se habla de la microalbuminuria o proteinuria moderadamente aumentada, como es el término de hoy en día. Cuando la proteinuria pasa de 300 miligramos en proteína, en recolección de proteína en orina 24 horas, se habla de macroalbuminuria o proteinuria severamente aumentada, pero que eso debe hacerse un tamizaje, cada mes hacérsela. Y si 2 meses esa proteína está alta, mayor de 300, se habla de que hay una nefropatía diabética establecida y hay una enfermedad renal diabética con función renal normal. Vamos a hacer una pausa. Una pausa, porque es verdad que cuando la persona sabe un tema, nada más es hacer una pregunta y vacía un libro, doctor. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve retornamos con UCE Salud. Continuamos en UCE Salud
Y en este momento queremos decirle que el doctor Santiago La Antigua, él va a decir dónde presta su servicio. Doctor, la gente quiere saber dónde usted presta su servicio, qué día, qué hora. Estoy aquí en el Centro Médico UCE de hace más de 15 años, prestando servicio en el edificio de residencia UCE 3, tercer piso. Y mi teléfono es 809-565-2699 a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, de lunes a Excelente. viernes. Mire, yo no ando recomendando médicos, pero yo se los recomiendo porque he visto desde antes la capacidad del doctor y la entrega con los pacientes. Uno realmente honora a quien honor merece y si usted tiene algún problema renal, visite al doctor Santiago La Antigua en UCE 3. Doctor, ya la parte final, mire, tenemos 5 minutos para redondear recomendaciones. Vamos a hablar de recomendaciones de paciente una vez diagnosticado. Una vez se diagnostica una enfermedad renal diabética, y hago la aclaración, enfermedad renal diabética no es insuficiencia renal. La insuficiencia renal es cuando hay disminución del filtrado glomerular. Usted puede tener una enfermedad renal diabética sin insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo se trata? Lo primero es que usted debe tener niveles de glicemia adecuada. Vaya a su médico de cabecera, al endocrinólogo, al diabetólogo, para que le controle su diabetes. Porque la diabetes puede ser que le haga que usted se haga hipertenso por daños en la musculatura del músculo liso, de todos los vasos del cuerpo. Entonces es importante que usted tenga una hemoglobina glucosilada por debajo, ya antes se decía de 6.5, pero ya hoy en día se sabe que por debajo de 7 es adecuado. Una hemoglobina glucosilada por debajo de 7, usted tiene un tratamiento adecuado. Entonces, primero, un buen control glucémico. Segundo, un buen control de lípidos, colesterol, triglicéridos, eso de estar bien controlado. Se recomienda siempre una estatina en el tratamiento para una estatina siempre. Se recomienda los niveles de ácido úrico que estén controlados. Siempre a mi paciente yo le pongo un tratamiento para mantener, y se lo dejo de uso continuo, para mantener el ácido úrico bajo, porque el ácido úrico tiene la facultad de que limpia los túbulos. Y si los túbulos están limpios, las tubulitis de medicamentos, comida, tóxico, eso ayuda a limpiar los túbulos, a que haya mejor circulación a nivel renal. Dieta, una buena dieta, ejercicio es favorable. Una persona debe caminar por lo menos 5 kilómetros 3 o 4 veces por semana. Eso es lo que se recomienda. Los medicamentos, hoy en día tenemos la suerte que tenemos una cantidad de medicamentos que no solo sirven para la diabetes, sino que sirven también para el corazón, para los riñones. Por ejemplo, como hay un grupo de medicamentos llamados, que son nuevos, los SGLT2, tienen ya como 3 años, que cada día la comunidad médica se beneficia y queda sorprendida de cada día de esos productos. Tiene más beneficios porque sirve para la falla cardíaca, así, incluso se puede dar en pacientes que no sean diabéticos. Sirve para mejorar la proteinuria en pacientes con enfermedad renal establecida, sirve para controlar diabetes, sirve para perder peso. O sea, que son medicamentos maravillosos, todavía un poquito costosos, pero ya aparecen, que ya lo están haciendo productos genéricos y ya cualquier paciente puede conseguirlo. Los bloqueadores del sistema angiotensina-aldosterona no se pueden quedar en el tratamiento de enfermedad renal diabética, incluso sin ser hipertenso. Por ejemplo, un 2.5 de ramipril a un paciente diabético, aunque no sea hipertenso, le va muy bien porque le ayuda a mantener a disminución de la proteinuria, a mantener el filtrado glomerular adecuado. Ya hablé de la acetatina. Usualmente hoy en día en el paciente con enfermedad renal se asocia, es mejor la atorvastatina que la rosuvastatina, porque está ligada a disminución de muerte en muchos estudios que se han hecho. En fin, hay muchos productos. Hoy en día tenemos una cantidad de productos. Bueno, tenemos uno importante que todavía es muy costoso,
aparte de los SGLT2, los GLP-1, como la semaglutide, que son productos, son hipoglicemiantes inyectados que se usan una vez a la semana y disminuyen mucho, mejoran mucho, porque hacen perder mucho peso al paciente y se inyecta una vez a la semana y se puede mezclar con cualquier medicamento hipoglicemiante, incluyendo insulina. Y son medicamentos maravillosos. Ya hoy en día tenemos varios en el país, en el mercado, que es un poquito costoso todavía, pero en otros países son más costosos. Los anticoagulantes son medicamentos que también se pueden usar en pacientes con una enfermedad renal diabética, como desde aspirina hasta clopidogrel, hasta como rivaroxaban o apisaban, que son ya antitrombóticos de última generación y que favorecen mucho el paciente con enfermedad renal. Yo pienso que este anuncio del presidente que se le va a dar los medicamentos de hipertensión a la diabetes sería un gran paso para los pacientes diabéticos de nuestro país e hipertensos, porque tanto la hipertensión como la diabetes son las dos causas. Diabetes número 1 de enfermedad renal crónica terminal y la hipertensión es otra causa, es la segunda que más produce enfermedad renal. Aparte de otras enfermedades como las glomerulopatías, que ya eso vamos a hablar en otro programa, en otro momento. Los riñones poliquísticos son de las enfermedades que más afectan al riñón. El lupus es una enfermedad sistémica que ataca a todo el sistema y también ataca al riñón, pero solamente el 50% de pacientes con lupus hacen nefritis lúpica. Bueno, señores, estuvimos hablando con el doctor Santiago Lantigua, internista, nefrólogo del Centro Médico UCE. Ya le dijo en UC3, nosotros le agradecemos, doctor. Y a ustedes, mucha información en tan poco tiempo, lo sé, pero yo se lo dije, vamos a hablar con un médico muy preparado, un médico que conoce cuáles son todas las enfermedades que hoy en día y de manera, como decimos, update. Siempre el doctor me cuenta que es un médico que está actualizado. Ustedes pudieron ver hablando de los medicamentos de última generación. Gracias, doctor. Le prometemos que vamos a tener otro programa. Y ese programa lo vamos a hablar de enfermedades glomerulares. O sea, que de esa unidad funcional, que esa célula renal, ¿verdad? En el caso de la pediatría, nosotros vemos mucha glomerulonefritis aguda, postestreptocócica. También vemos algunos síndromes nefróticos, pero ya hablaremos de eso más adelante. Gracias, doctor. Y a ustedes, amigos de UC Salud, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta un nuevo programa.